Bienvenidos a otra entrega especial de tu canal favorito, Versículo Explicado. Hablaremos profundamente de otra profecía muy importante del Apocalipsis, el falso profeta. Así que ponte cómodo y prepárate para un despertar espiritual. Y bien, comenzamos. Ahora bien, en Apocalipsis hay una visión sobre una segunda bestia que se levantará aparte del anticristo, un personaje llamado el falso profeta, que, aunque debí haberlo mencionado quizás en alguno de los capítulos anteriores, lo dejé para este porque creo que tendrá mucho que ver con la gran ramera, pues pudiera tratarse del líder de la última religión ecuménica del mundo, la profecía. Sobre este personaje la encontramos en Apocalipsis 13, donde dice: «Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar, ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 11, 17. Como ya aprendimos en otro capítulo, Apocalipsis habla de una primera bestia, la cual es tipo del anticristo y su reino. Pero en el pasaje que acabamos de leer vemos que se nos habla de una segunda bestia, que representa al falso profeta, un segundo hombre que servirá al anticristo y guiará al mundo religioso hacia él. Consideremos algunos detalles que el pasaje menciona sobre este hombre. En primer lugar, la profecía afirma que esta segunda bestia surgirá de la tierra, y esto tiene un gran significado. Ya vimos que la primera bestia surge del mar, lo cual es tipo de las naciones en convulsión, o sea, el sistema político y mundano, del que se levantará el anticristo al ser un personaje político. Sin embargo, esta segunda bestia no surge del sistema político de las naciones, sino de la tierra, lo cual creo que está hablando en términos espirituales sobre el mensaje humanista y terrenal que tendrá este hombre. La Biblia dice: «¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales». 1 Corintios 15, 48. Y a pesar de que, como veremos a continuación, este hombre es un religioso, parece que su vida y mensajes serán meramente terrenales. En segundo lugar, Juan observa que esta bestia tenía 2 cuernos. Los cuernos en la Biblia son tipo de autoridad y reino, no necesariamente solo de un reino político, sino también de autoridad religiosa. Por lo que esta segunda bestia será alguien con mucha autoridad e influencia sobre el mundo entero, ya que, como veremos más adelante, podrá ejercer dominio sobre toda la tierra para expandir la marca de la bestia. En tercer lugar, se dice que este personaje tenía apariencia de cordero, pero hablaba como un dragón. Este dato confirma la hipocresía con la cual actuará, pues se hará pasar por un hombre de Dios, piadoso, santo y de conducta religiosa. Sin embargo, cuando abra su boca, sus palabras no estarán acordes con la Biblia ni el Evangelio, sino que serán palabras de dragón, del mismo Satanás. Por lo tanto, a este personaje se le identifica directamente con el título de falso profeta. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16, 13. No achiqui falso profeta no es necesariamente un título que se le da a un ateo o un enemigo abierto del Evangelio, sino a alguien que se hace llamar siervo de Dios, aunque su corazón es profano. De manera que el hecho de que se le llame falso profeta indica que se tratará de un hombre religioso, con autoridad y liderazgo dentro de la religión, el cual engañará a las personas. La gente lo llamará santo siervo de Dios, pero en su corazón será un farsante que hablará palabras no acordes a Dios, sino según el diablo le mande. Además, se nos dice que este personaje recibirá toda la autoridad y el poder del anticristo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Apocalipsis 13, 12. Así como el dragón, Satanás le dará al anticristo todo su poder, su trono y su autoridad. Apocalipsis 13, 2. Del mismo modo, el anticristo le dará su autoridad al falso profeta para actuar en su nombre y con su poder. Ese poder será algo satánico, que le permitirá a la segunda bestia realizar milagros tremendos con el fin de engañar a las personas,
también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Apocalipsis 13:13-14. El hecho de que la Biblia describa como grandes señales aquellas hazañas milagrosas que el falso profeta hará nos habla del nivel de poder satánico que este hombre tendrá. Por lo tanto, el falso profeta podrá hacer milagros y señales, pero todo será con la intención de engañar a las personas y condenarlas eternamente. Ahora veamos, su propósito. ¿De qué manera engañará este hombre a las personas y con qué propósito? El pasaje nos revela 3 cosas que el falso profeta hará. Primeramente, pedirá culto y adoración para el anticristo, haciendo que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12. Este hombre dirigirá la atención de las personas hacia el anticristo. Los verdaderos siervos de Dios dirigen a la congregación a exaltar a Cristo. Pero al igual que ciertos líderes religiosos del mundo que son falsos profetas dirigen la adoración de las personas hacia María o algún otro ídolo, así también la segunda bestia pedirá que el anticristo sea alabado como Dios. En segundo lugar, no solo pedirá que adoren al anticristo, sino que además pedirá que se le haga una imagen a este para que sea reverenciada. Ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. Apocalipsis 13:14, Nueva Versión Internacional. Yo pregunto, ¿cuál religión o líder político en el mundo actualmente tiene el hábito de canonizar muertos y de pedir que se creen imágenes de ellos para que se les venere? Creo que ya usted se imagina cuál pudiera ser la identidad de ese personaje. No obstante, en el pasaje se ofrece además un detalle escalofriante. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Apocalipsis 13:15, Nueva Versión Internacional. Aquí se revela que el falso profeta le dará vida, aliento, a la imagen del anticristo para que hable, detecte quienes no están marcados con el 666 y ordene además que se arreste a tales personas para matarlas. Esto me lleva a pensar, ¿será que pudiéramos estar viendo aquí la finalización de la inteligencia artificial? Para nadie es noticia que la ciencia está avanzando muchísimo en pro de crear robots con inteligencia artificial que puedan actuar casi como los humanos, por lo que muchos estudiosos de la actualidad se han preguntado si esto tendrá algo que ver con el fin de los tiempos, y efectivamente no podemos negar la posibilidad de que la imagen de la bestia que habla, inspecciona y toma decisiones pudiera ser una estatua o robot con la apariencia del anticristo, pero con inteligencia artificial. Tampoco podemos negar que se trate de algo meramente satánico y no científico. Sin embargo, como quiera que fuere, este dato no deja de ser escalofriante. Por último, la Biblia revela que el falso profeta actuará como un fuerte representante y motivador de la marca de la bestia, el 666. La profecía dice, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:16-17. Este hombre impulsará la agenda del 666, usando su cargo religioso y su influencia con el fin de convencer a las personas de que aceptar la marca de la bestia es la mejor decisión para ellas. Veamos, ¿quién será el falso profeta? Veamos entonces, ¿quién pudiera ser este hombre con semejantes características? A diferencia del anticristo que surge como un cuerno pequeño, de la nada, este falso profeta tendrá que tener un bagaje histórico que lo avale, como un hombre de Dios respetado y admirado por el mundo religioso. Y mi opinión personal es que no podemos descartar que se trate del líder en turno de la Iglesia de Roma, de la que hablamos previamente, aquel sacerdote que la dirige, pues tiene gran influencia sobre todas las naciones, gobiernos y religiones. Además, es él quien está promoviendo muy fuertemente la agenda ecuménica que tiene gran parecido a lo que la profecía anuncia. Ese hombre también tiene reputación de haber realizado supuestos milagros, y hasta avala las presuntas señales que la gente le atribuye a María y otras vírgenes. Por otra parte, es conocido por venerar o adorar imágenes y promover la adoración de estas, ya sea directa o indirectamente, pues confesó siempre llevar en su bolsillo un rosario para poder orar. Pero además cumple muy bien con el terrible dato que la Biblia aporta sobre su condición espiritual, porque ésta dice que surgirá de la tierra, hablando de su mensaje humanista. No obstante, también afirma que aunque tendrá apariencia de piedad y de cordero, hablará
como dragón. A través de los años he podido presenciar por televisión diversos discursos ofrecidos por esos líderes religiosos, y siempre observé que su mensaje era muy bonito y agradable, pero totalmente humanista, basado en las buenas obras y la conducta moral. Sin embargo, estaban alejados totalmente de Cristo, porque nunca se mencionó nada del Evangelio, la cruz de Cristo, el peligro del pecado, la condenación eterna del infierno o la salvación a través de la fe. Nada. Siempre se trata de un mensaje humanista y vacío, completamente terrenal que no exalta a Cristo de ninguna manera, sino que más bien glorifica a María al final de una forma u otra. Además, a pesar del buen porte y la apariencia de piedad que siempre muestran estos religiosos, en numerosas ocasiones se les ha visto confesar en público ciertas palabras que son contrarias al Evangelio de Cristo, ya que, por ejemplo, el líder en turno se refirió hace poco a la muerte de Jesús como un fracaso, argumentó que las personas desviadas sexualmente habían sido creadas así por Dios y otras barbaridades semejantes. De modo que, aunque su apariencia muestre piedad, sus palabras y hechos demuestran no tener su procedencia en Dios, sino en el dragón, el diablo. De hecho, recuerda que en el capítulo donde hablamos sobre el anticristo, mencionamos una profecía que los musulmanes tienen sobre un Mahdi que surgirá y analizamos qué tanto se parece a lo que la Biblia dice del anticristo. Pues bien, como ya expliqué, ellos también creen que Jesús va a regresar para enseñarles a los cristianos que el verdadero Mesías es el Mahdi, por lo que este ser Jesús ayudará al Mahdi, el anticristo, a conquistar Jerusalén y destruir a los judíos. Como ya sabemos por la Biblia, Jesús no va a regresar para apoyar al anticristo, sino que cuando regrese en su segunda venida destruirá al anticristo y lo echará en el lago de fuego. Sin embargo, ¿qué tal si el Jesús cristiano que ellos dicen que vendrá fuera un hombre como ese líder de la gran ramera que se hace llamar vicario de Cristo, alegando ser el representante de Jesucristo en la tierra? Si esta teoría fuera correcta, entonces tendría mucho sentido. Lo que sí está claro es que el falso profeta engañará a todo el mundo religioso, uniendo a todas las religiones en una sola, y luego pedirá que se le rinda culto al anticristo, defendiendo su petición con señales y milagros. No obstante, cuando el anticristo se sienta fuerte y no se vea más necesitado del apoyo de la iglesia o la religión, se confabulará con el falso profeta para que traicione a la gran ramera y ejecuten sin saberlo la sentencia de Dios sobre ella. Estimado suscriptor, como hemos podido estudiar, tanto el anticristo como el falso profeta actuarán bajo mucho poder engañoso para seducir a las personas, y Dios permitirá que suceda así para que aquellos que rechazaron la gracia de Dios sean condenados. Pero qué bueno es que los que hemos conocido a Jesús, conocemos la voz del buen pastor, por lo que identificamos también la voz de aquellos falsos profetas que intentan engañarnos. Jesús dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de mi las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:1-5. La iglesia del siglo XXI debe cuidarse de aquellos falsos maestros y profetas que quieren engañar al pueblo de Dios con mensajes humanistas y doctrinas de demonios. Cualquier predicador cuyo mensaje no fluya a través de la puerta, que es Cristo, debe ser llamado falso. Por lo tanto, debemos escuchar la voz del buen pastor a través de su palabra cada mañana, a fin de saber cómo Él habla y no ser engañados por el enemigo. Dios los bendiga grandemente y cuide a través de su Hijo Jesús de cualquier prueba. Nos vemos en el próximo video.